ubica en su carta y dice: no quiero, hermanos, que ignoréis. Amén. No quiero, hermanos, que ignoréis. Amén. Mire, uno puede saber muchas cosas, pero también puede ignorar. Amén. Y nosotros sí tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Si no sabemos algo, pues tenemos que decir: no sé. A estar inventando. ¿Cierto? Porque es que cuando uno inventa, pues a veces las cosas salen mal, o no tiene que ver con la realidad. Entonces, Pablo dice: no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sobre eso es que hay que trabajar en el conocimiento. ¿Vale? Los dones espirituales es un regalo de Dios que le da a cada uno de los miembros de la iglesia. Pero acompáñenme a leer en el 14, en el verso 3, porque a veces a uno le dan regalos, generalmente cuando uno está pequeño le dan regalos, cuando uno está niño, y le ponen a veces ciertas condiciones. Le voy a regalar esto, pero no lo use en el culto, por ejemplo. No lo lleve, le voy a regalar un balón, pero no lo lleve al culto. Le voy a regalar una bicicleta, pero no la lleve al instituto, porque se la puede robar. Entonces, cuando el Señor nos da estos dones, hay tres palabras que tienen que quedar muy en el corazón nuestro. 14:3 dice: pero el que profetiza habla a los hombres tres cosas. ¿Para qué? Esa palabra de exhortación no es regañar, es animar. Y la otra es consolar. Cuando habla del Espíritu Santo, nos da los dones para provecho, es precisamente para eso. Usted en estas tres palabras, ¿qué ve de malo? ¿Alguien ve algo malo en esas tres palabras? ¿Cierto que no? Edificar, animar y consolar. Amén. Bien, bueno, esos dones del Espíritu Santo, o dones espirituales, Pablo hace toda una disertación importante. Dice, porque se nota que en la iglesia de Corinto, al ser una iglesia nueva, había mucha dificultad. Porque cada uno venía con su propio pensamiento. Y si venían de los ídolos, pues ellos querían hacer lo mismo en la iglesia. Entonces Pablo dice: ¿sabéis que cuando era gentiles se los extraviaba llevándolos como se llevaba a los ídolos mudos? Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema. Esa palabra anatema quiere decir maldito. A ver, de nadie que hable por el Espíritu puede hablar mal de Jesús. A ver, la otra versión, la versión de los Pablo dice así: por eso ahora quiero que sepan que nadie puede decir maldito sea Jesús si está hablando por el poder del Espíritu de Dios, y tampoco puede decir nadie Jesús es Señor si no está hablando por el poder del Espíritu Santo. Amén. Nosotros queremos que la gente exalte a Jesús, pero tiene que haber una revelación de parte de Dios para que la gente pueda decir bendito sea Jesús. Amén. Si alguien habla mal de Jesús, es porque no tiene el Espíritu de Dios. Eso es lo que dice Pablo. Amén. Y usted dirá: ¿y por qué se lo
Si usted se da cuenta, en nuestro cuerpo todos los miembros funcionan, todos. Y ninguno está viniendo. Por ahí hay una nueva enfermedad, o no sé qué tan antigua sea. Lupus. El tal lupus lo que hace es poner los glóbulos rojos en contra del mismo cuerpo. Creo que es así. Entonces, en un momento dado, uno está enfermo y resulta que no es que usted coge la enfermedad de afuera. El mismo cuerpo contraataca o ataca el cuerpo. Entonces, la persona se debilita. Y uno dice, bueno, eso es como raro. Pero cuidado, en la iglesia también puede pasar eso. En iglesias que pueden tener lupus. Porque ven algún miembro del cuerpo que va bien, que va edificándose, que va alcanzando conocimiento, que Dios lo usa, y entonces comienzan a atacarlo los mismos miembros. Comienzan a mirarlo mal, comienzan a envidiarlo, y por eso se enferma el cuerpo. Y hay que tener cuidado. A ver, lo mismo las envidias, las disensiones, los pleitos, todo eso son cosas que van contra el mismo cuerpo. Vengan nosotros acá y peleándonos o envidiándonos. Envidiándonos el coche, envidiándonos el móvil, envidiándonos las gafas, envidiándonos las corbatas. Parece que no tiene sentido, pero en algunos puede estar pasando eso. Amén. Eso que nos lleva a pensar que no hemos entendido cuál es el talento que Dios me ha dado. ¿Sí? Porque eso es lo que está diciendo la Escritura. Hay en la iglesia diferentes dones, pero el que los concede es un mismo espíritu. Hay diferentes maneras de servir, pero todas por encargo de un mismo Señor. Y hay diferentes manifestaciones de poder, pero es un mismo Dios que con su poder lo hace todo en todos. Amén. Entonces todo esto queda remitido a la potestad de Dios. Amén. Yo no estaba pidiendo ser pastor, ni me gané la amistad del misionero, no. Pero Dios sí me hizo entrar, porque uno siente en el corazón, ¿para qué va a servir de la iglesia? ¿Qué quieres hacer en la iglesia? Cada uno tiene que ir identificando para qué soy bueno en la iglesia. Algo bueno, para algo bueno será. Para aconsejar, para orar. Algunos no sirven para aconsejar, porque aconsejan y lo que hacen es chafar al otro. Entonces ya descarten, hermano. No sirve para aconsejar. Búsquese otro talento. Búsquese otra ubicación. Amén. Amén. No despreciemos el talento del otro. Porque Pablo también, si usted lee despacio de la reflexión, dice: hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho. Es decir, que lo que yo hago tiene que sacar un producto positivamente, un provecho, se le tiene que ver la mejoría a alguien. Si yo comienzo a ir a visitar a alguien, ese alguien, lo único que hace es dejar de venir a la iglesia, mi visita le causa provecho, no le causa provecho. Si yo tengo una amistad con alguien y en vez de mejorar su nivel espiritual, lo que hace es decaerlo, ¿le sirve mi amistad? No. ¿O le sirven mis consejos? Esto es el problema. Amén. Tiene que darse un provecho. Si lo que tú has dicho o yo he dicho
también diversidad de enfermedades. Mire, no podemos comprometer a Dios con lo que Dios no ha dicho. Uno de nuestros maestros nos decía: los pastores nos metemos en problemas porque comprometemos a Dios en lo que Dios nunca ha dicho. Dios ha dicho que va a sanar a todo el mundo. Si Él quiere, lo saca. Si no quiere, no lo saca. A ver, la Biblia dice que oremos y que según su voluntad se ha hecho, ¿verdad? Porque la tradición lo que nos ha enseñado es que podemos manipular a Dios, y eso no existe si no deja de ser Dios. ¿Cierto? Uno puede manipular los hijos, uno puede manipular la mujer, puede manipular los amigos, pero a Dios es soberano. Amén. Dios es soberano. Él no tiene que rendirle cuentas a nadie. Él es plenipotenciario y su voluntad la hace cuando Él quiere. Amén. Que a veces nosotros comenzamos a orar por alguien que está enfermo y le decimos que Dios no va a sanar. Porque usted quiere decirlo. Pero hay un momento en el que este talento o este regalo de Dios se hace visible en algún miembro de la iglesia. Porque, cuidado, no es que yo me hago dueño de ese don y me voy por todo el mundo diciendo que yo lo tengo y que yo soy el dueño de ese don porque Dios un día me utilizó o me usó sanando a alguien. Porque no soy yo el que sana, sino es Dios a través de ese don. Amén. Es como una bombillita que se alumbra en el momento preciso de la necesidad. Cuando aparecen los dones del Espíritu, cuando hay una necesidad, porque tiene que cumplirse esto. Amén. Tiene que cumplirse que la iglesia sea edificada, sea animada o sea consolada. Amén. Tiene que haber un provecho en esa función que yo hago. Si a mí me mandan a limpiar el suelo de este lugar y lo limpio con una fregona que está llena de aceite, he hecho la labor, pero no ha servido de nada. ¿Verdad? No ha servido de nada. ¿Por qué? Porque ha terminado peor el suelo. ¿No le ha pasado que usted ha tomado una fregona y no se lava bien o se ha utilizado en la cocina y la trae aquí y queda oliendo como a huevo? Queda oliendo mal. Y uno dice, pero limpiaron. Sí, limpiaron, pero no se dio un provecho. Amén. La función de cada uno, porque cada uno de ustedes puede tener un don. A cada uno de ustedes se le puede manifestar un don. Amén. Eso es lo que dice Pablo. Pablo dice que hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. O sea, Dios me usa a mí
Y entonces entra la disertación. Nosotros somos un solo cuerpo, como iglesia somos uno, pero miembros somos muchos. A ver, entonces viene una reflexión, porque a veces creemos que mi hermano, con todas sus imperfecciones, entonces no lo necesito. Yo no necesito a mi hermano porque es que él es cansón. Yo no necesito a mi hermana porque es que ella grita mucho cuando ora. Yo no necesito. Y comenzamos a veces como un único cuerpo a hacer real, a causar choque entre nosotros mismos. Y no debe ser así. Por eso pregunta, como no soy, porque no soy humano, no soy del cuerpo. Y si la oveja dice, como yo no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no soy del cuerpo. Pero luego Dios, el apóstol hace una declaración, Dios ha puesto en los miembros con su forma de actuar y de interactuar en el cuerpo como Él quiso. Amén, amén. 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 Como Él quiso, no es como Él quiera. A veces, en ese descubrir, ¿yo para qué sirvo en la iglesia? Tengo que pasar por muchos comités o encargos. A veces uno le encarga algo a alguien y ese no respondió. No servía para eso. Tuvo muy buena intención, pero no servía. Servirá para otra cosa. Amén. Le ponen en la tesorería, pierde el dinero, lo confunde, lo refunde y es un lío. ¿Sirve para tesorero? No sirve para tesorero, o por lo menos es tampoco. Pero lo ponen en la escuela dominical y funciona perfectamente. Ese es su lugar. Amén. Bien, ¿por qué son necesarios los dones? Bien, el mundo entero tiene muchas manifestaciones de espíritus satánicos y hoy más que nunca están en una escala sorprendente actuando y ya el pecado no se hace en lo oculto, ya es completamente visible. Antes, una persona para fumarse por ahí un cigarro de aquellos que los envenenan, pues tenía como un recargo que lo hacía por allá. Ahora no. Yo estuve en Holanda y veía una tienda que decía coffee, no sé qué. Decía mi hermano, no, ni se le ocurre entrar ahí venden marihuana. Dice, pero si dice coffee, sí, eso es para disimular, pero ahí venden marihuana. Legalmente. A mí me dijeron que aquí en España ya estaban. No lo sé. Pero legalmente en Holanda van, presentan su carnet y les llevan la cuenta. ¿Cuántos gramos han consumido? Lo que antes, por lo menos en mi país, los marihuaneros, porque no puede llamar de otra manera, el fuma marihuana son marihuaneros, así como el que juega fútbol es futbolista. El marihuanero de noche se la fumaba y por allá escondido, donde nadie lo viera, uno apenas veía que fumaba algo. Me decía un cuculo. Nada, eso era un cigarro, y se escondían y se recataban. Ahora se lo toman aquí delante de uno. Uno siente el olor.
El que dice que es competente es un mentiroso o está en la brujería. No. Es más, una vez va y ora y ni se da cuenta si se sanó o no. Después va a orar al hospital y ya no encuentra a la persona. Yo tuve la oportunidad de ir a orar en Elche por un joven que tenía cáncer. Y él muy avergonzado, porque esto del evangelio causa vergüenza en algunos. Él se hizo bajar la persiana que tenía ahí al lado, porque al otro lado había una camilla y dijo: habla bajito, que es que al del lado me fastidia. Ese ni sabe que vivo yo. Bueno, yo le leí la Biblia, oré por él, y a los 8 días fui a orar por él otra vez. Ya no estaba, tenía un cáncer. ¿Quién lo sanó? Dios. ¿Fue a la iglesia? No fue. Bueno, es un problema. Dios le demostró que lo amaba. Amén. Dios le dio una oportunidad para que se arrepienta y viva. Amén. Entonces, nosotros necesitamos convencer a los incrédulos, a los indoctos, y Dios nos ha dado una cantidad de manifestaciones de su poder, amén, a través de las cuales podemos hacer este trabajo. Sí, indocto, pues, divide la palabra. Esto es sin conocimiento, ¿vale? Indocto, ¿vale? Sí, este prefijo es sí. Amén. Es alguien que no conoce. Bien. Los dones están para derribar las puertas del infierno y todas las murallas y argumentos que el diablo ha construido en la mente de los hombres. Vamos a leer Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, verso 18. Dice: yo también digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuál es la roca? ¿Sobre qué roca? Muy bien. A Pedro se le dijo que se le darían las llaves. ¿Cuáles son las llaves? La declaración que él le dio: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Esto es que quien conoce quién es Jesús se puede salvar. Amén. Pero miren lo que dice Jesús: y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra quién. Contra la iglesia. Es decir, que la iglesia constantemente es atacada en el ámbito espiritual, en su mente, en su corazón, en sus pensamientos. Amén. Y ese ataque tiene que ser repelido atacado también en el nivel espiritual. Amén. Porque si yo me voy a poner a atacar lo espiritual con lo físico, quedo como un loco, ¿cierto? Porque yo lo espiritual no lo veo. Pero cuando yo tengo discernimiento de espíritus, entonces yo digo: está pasando esto por esto y esto. El Señor me mostró, el Señor me hizo sentir que esto sucede por esto. Mi hijo está rebelde por esto. Mi esposo está así por esto. En la iglesia está ocurriendo esto por esto. Amén. Pero tengo que tener discernimiento de espíritu. Y es uno de los dones espirituales. Amén. Que funcionan para poder saber qué está pasando. Amén. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Sí.
16, 18. Segunda Corintios capítulo 10. Versos 13 al 5. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia, pues cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. Bien, así que los dones espirituales se tienen que manifestar en la iglesia. Amén. Esto no es solamente para el pastor. Cada miembro de la iglesia, hermano, a veces nosotros tenemos la solución en la mano y no la ejecutamos porque desconocemos esto. Hay gente que llama, pastor, que venga a orar por mí, o que venga a orar por mi hijo, y resulta que Dios le está permitiendo que su hijo se enferme para que usted ore por él y se sane. Amén. O que su hijo ore por usted, viceversa. ¿Por qué? Porque Dios también usa a los hijos. Amén. Muy bien. El mundo avanza, la tecnología, lo científico, y la iglesia está ahí, en el mundo, está dentro. No pertenece al mundo, pero se mueve, ¿verdad? Y necesitamos, como iglesia, tener ese compromiso de cuidarnos los unos a los otros. Hermano, tenemos que aprender a cuidarnos los unos a los otros. Si yo sé algo de alguien, o esa persona me ha dicho algo, o me he dado cuenta de algo, mi labor es orar. Y no estarlo divulgando ahí a todo el mundo. Porque eso daña. Para eso hay un pastor, también el pastor. Oye, el hermano, mire, esto, hable usted con el hermano. Y ahí tiene que morir el asunto. Porque, hermanos, a veces son situaciones que no son reales. Son acusaciones falsas y a veces se van a dar por verdaderas. Y se va y lo afirma con otro, y ese otro le aumenta un poquitico más, y lo vuelve y lo afirma y dice que hizo otra cosa más. Y cuando llegó, dio la vuelta por toda la congregación, el hermano está desplumado, desuñado. Que Dios nos ayude para tener ese compromiso de cuidarnos los unos y los otros. Amén. Y que podamos descubrir estos tesoros. Amén. Vamos a clasificarlos. Amén. Primero vamos a enumerar los dones. Porque estos funcionan como un tejido eléctrico. Amén. Pero bueno, eso lo miraremos más allá. Vamos a enumerarlos para que lo tengamos claro. Entonces, entendido esto, la manifestación de todo esto tiene que ser para provecho. ¿Verdad? Sí. Tómame una foto. ¿Quién nos escribiría para que lo preste a... bueno, la hermana se lo presta. Muy bien. Vamos a listarlos.
No son muchos. Número 2. Palabra de ciencia. Luego veremos qué es cada uno. Y usted dirá, hermano, ¿y eso para qué es para mí? Sí. Porque esto es lo que se necesita cuando se está hablando con alguien que está preguntando sobre la doctrina. Y a veces uno no es muy docto en la doctrina, pero el Señor en un momento le da una palabra. Y la otra persona queda como, mira, eso no lo he escuchado antes. Y tú dices, no, esto me salió aquí porque el Señor me lo dio, ¿verdad? Queda uno como el teólogo. Y era, no, porque Dios nos dio, nos echó un cambio. Amén. Número 3. Vamos a ver si está así igual. Estamos hablando de primera carta de los Corintios, capítulo 12, dice. El verso 8. Pero a este da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, a otro fe. Dones de sanidades. Esto no es para hacer negocio, ¿no? Yo me di cuenta de un lugar que fue y uno por un enfermo y cobró después de que no. Esto no es para hacer negocio. Hay gente que cuando está en mucha necesidad. Amén. Número 5. Como está ahí en el verso 10. Hacer milagros, adorar de sanidades. Capítulo 12, versículo 10 dice, milagros, hacer milagros. Hacer milagros. ¿Qué más? A otro discernimiento de espíritus. Miren, de espíritus. La Biblia dice, probad a los espíritus si son de Dios. Y para eso, ¿cómo prueba el espíritu? Si es de Dios, para eso necesitamos este don. Discernir espiritualmente. Que uno logre entender qué es lo que está pasando en el corazón de esa persona. Amén. Discernimiento de espíritu. O qué es lo que está por ahí tratando de atentar en mi hogar para poder dejarlo. Es que pasa algo, siempre pasa lo mismo y esto y esto. Y el Señor en un momento dado llega y dice, pasa esto. Y dice, entendí. Amén. Luego dice, diversos géneros de lenguas. ¿Y qué más? 8, interpretación de lenguas. Y 9, ¿qué dice el otro? Nos saltamos uno. En el 10, profecía. Esta profecía que habla ahí el apóstol no es que va a pasar mañana un coche por encima. Eso no es la profecía. Porque eso se llama adivinación. La profecía que habla aquí como don es cuando alguien se para aquí, predica y las almas se convierten.
Y la gente dice, uy, tiene algo, explica algo, lo dijo así, me llegó al corazón, dijo esta palabra, le entendí esto. Amén. Y si usted va a ir a preguntar, ¿usted qué estudió? ¿Tiene algún doctorado en divinidades? No, tengo un quinto de primaria. Y entonces, ¿cómo dice todo eso que dice? Porque tiene un don de Dios. Amén. Tiene un don de Dios, un talento que Dios le ha entregado. Y lo usa, y cuando se deja usar por Dios, entonces hay edificación, se anima la gente y se consuela en los corazones. Amén. Hay que entender que estos dones, ¿cuántos son? 9. 9. Por lo menos ahí, Corintios 12, 1 Corintios 12, 9. Amén. Porque luego veremos otros dones espirituales también. Amén. Pero son 9. Cada uno de ellos actúa y deben estar en el cuerpo como Dios quiera que estén en el cuerpo. Amén. Esto no se puede forzar. Cuando se hace la fuerza, no sale bien. Amén. No sale bien. Están en el cuerpo como Dios ha querido que estén. Usted ha escuchado pastores que predican y dicen, por ejemplo, el hermano Eliseo Eduardo, ese hombre, vamos a leer la Biblia y comienza a caminar. Y uno con la Biblia aquí lo mira y está diciendo todo como está ahí. Pero no dice un versículo ni dos ni tres, dice capítulos enteros. Y uno dice, ¿y cómo ha hecho? Ese hombre tiene un don. Y él mismo se ha convertido en un don de Dios para la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver el significado de la palabra don según este orden. Juan capítulo 4, Evangelio del Señor Jesús según Juan capítulo 4. Miren lo que le dijo Jesús a la mujer samaritana. Verso 10. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría. Si conocieras el regalo de Dios, porque la palabra don es regalo. O sea que aquí se está dando a entender claramente que ese significado de la palabra don se describe como algo que le es entregado a un pobre. Y es una riqueza que se le entrega a un pobre, pero gratuitamente. Amén. En Efesios capítulo 2, carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 8. Miren lo que dice. Porque por gracia sois salvos. ¿Qué es la gracia? El regalo merecido de Dios para el hombre. Amén. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Es decir, nosotros tenemos que tener claro que si hacemos algo, que si servimos para algo, que si somos de beneficio para alguien en la iglesia o en
¿Y cómo viene el desinfle? Es una enfermedad. Algo que me lleve a mí a entender que no soy yo. A ver, Pablo dijo, viene un adversario de Satanás, un aguijón en la carne que me abofetea por causa de las revelaciones. Es decir, Pablo había recibido mucho de Dios, pero Dios no lo quería perder. Entonces, como Dios no lo quería perder, le mandó su pinchito. Amén. Así que cuando vengan los pinchitos, hay que saberlo recibir también. Amén. Hay que darle gracias a Dios por todo lo que viene, porque muchas de esas cosas nos cuidan el corazón, porque nosotros somos cuidados a la vanagloria. Ay, el amigo que predicó, ay, Dios, tóqueme, que yo sentí algo. Y entonces se va sintiendo uno como que uno es uno. No, todo esto proviene de Dios. Amén. Por eso yo les insisto, hermanos, aquí tenemos que formar discípulos de Jesucristo. Que usted vea a un pastor que predica, que le enseña, que habla por usted, es un hombre más. Amén. Es un talento de Dios para la iglesia, pero no es Dios. Amén. Y que Dios nos libre de estar pensando que somos nosotros. Amén. Amén. Y la iglesia tiene que orar por los pastores como tiene que orar. Señor, guárdalos, úsalos, ayúdalos. Y el día que nos trasladan, ese día la iglesia sigue pidiendo culto común y corriente, porque hemos aprendido a ser discípulos de Jesucristo. Porque hay gente que cuando cambia al pastor, entonces no vuelve. ¿A quién estaban siguiendo? Al hombre. Y eso no es. Ese no es el cometido. Amén. Mucha tristeza me daría que de los que les he predicado no vuelvan porque me han trasladado. ¿A quién les estoy predicando yo? Yo les quiero enseñar que todo esto proviene de Dios y la necesidad que Dios debe, o que nosotros vemos en la iglesia, que Dios manifieste todo esto en la iglesia. Hermano, querido, que usted un día venga y me diga, hermano, oré por un compañero mío que tenía una migraña y a partir de ese día no le volvió a doler más. Pues Dios lo usó, activó el don de sanidad de su espíritu. Amén. Y le sanó. Amén. 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 Y eso es lo que hay que procurar. Hermano, hablé con una persona que era reacia y no me pudo refutar nada. Yo no sé de dónde me salía tanto. Ah, bueno, Dios le usó en ese momento. Se alumbró ese bombillito, o palabras de ciencia, o palabras de sabiduría. A ver, la Biblia dice que la reina de Saba fue a visitar a Salomón con muchos enigmas, con muchas preguntas, y dice la Biblia que se las resolvió todas. Y entonces que Salomón era el más ahí. No. ¿Qué tenía Salomón? ¿Sabiduría de quién? De Dios. Usted le está pidiendo sabiduría a Dios. A veces uno le pide sabiduría a Dios. Dios le va a dar sabiduría. ¿Sabe cómo? Con problemas. Claro. Cuando le traigan un niño y dos madres, Dios le está probando la sabiduría. Salió de ahí siendo sabio Salomón. Tráigale una espada y lo iba a partir por la mitad. Usted la mamá sí, usted la mamá sí. Bueno, de la mitad para usted y la mitad para usted. Muy justo Salomón. Y la que era de verdad la mamá, dijo, no lo mate. Yo prefiero que viva aquí. Así no viva conmigo, yo prefiero que viva. Yo le digo, Salomón, entréguensela a ella, que ella es la mamá. A ella le dolió el niño. Esa es la mamá. Santo sabio. Porque a veces uno pide sabiduría y quiere que se la traen así en botella. La sabiduría viene con problemas.
dar gracias a Dios. Apréndase. 1 Corintios capítulo 12, versículo 10. Amén. 10 y 11. Amén. Y léanse estos tres, por favor, estos tres capítulos. Capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14. Amén. Capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14 de primera carta a los Corintios. Léanlos, vuélvalos y digan, es que no entiendo nada, vuélvalo a leer. Es que no se me queda, vuélvalo a leer. Que hay poder en la repetición. Esa es la pedagogía de Dios para Israel. Y le repetirás. Amén. Le repetirá en el camino, al acostarse, al levantarse por la mañana, por la tarde, por la noche. Esa es la pedagogía de Dios. Amén. Por eso a ellos se les olvidaba tan fácilmente las cosas. Amén. Así que usted repita y repita y repita y vuelva a ir y vuelva y enumere palabras de aleluya, palabras de hacer milagro. Amén. Oramos. Vamos a estar aquí. Vamos, gracias. Te adoramos.